Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro informativo semanal. Hoy es 7 de diciembre de 2014 y comenzamos con nuestros titulares. El Papa Emérito Benedicto XVI ha vuelto a hablar a través de un artículo, esta vez corrigiéndose a sí mismo, ya que en 1972 había declarado que era posible que la comunión se diera a los divorciados vueltos a casar. Esta vez ha corregido esa idea matizándola. Ha comenzado en la Iglesia el año dedicado a la vida religiosa. El cardenal Cañizares, en Valencia, lo ha inaugurado destacando su valor imprescindible. El cardenal Scola, de Milán, está convencido de que el Papa Francisco no permitirá la comunión de los divorciados vueltos a casar sin conseguir la nulidad. Dirigentes de los Testigos de Jehová en España han protagonizado una gran estafa a cientos de sus correligionarios. La Iglesia Luterana de Finlandia se ha sumado a otras iglesias luteranas aprobando el matrimonio homosexual. Como reacción, miles de finlandeses han abandonado esa iglesia. El Papa Emérito Benedicto XVI ha vuelto a hablar a través de un artículo, esta vez corrigiéndose a sí mismo, ya que en 1972 había declarado que era posible que la comunión se diera a los divorciados vueltos a casar. Esta vez ha corregido esa idea matizándola. En 1972, cuando Joseph Ratzinger era un profesor de teología en Ratisbona, escribió un artículo sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. En él afirma, entre otras cosas, el reconocimiento de que el segundo matrimonio se haya demostrado una realidad virtuosa durante un tiempo prolongado y que haya sido vivido en el espíritu de la fe correspondiente, de facto con este tipo de indulgencia que emerge de Basilio, donde, después de un periodo continuo de penitencia, al bigamus, es decir, a quien vive en un segundo matrimonio, se le concede la comunión sin la anulación del segundo matrimonio. Este texto fue utilizado por el cardenal Casper para defender la comunión de los divorciados, apoyándose en la autoridad de quien lo escribió. Por eso, al llevar a cabo la publicación de sus obras completas, supervisadas por el cardenal Müller, no ha querido que en ellas apareciera el artículo citado, para evitar que fuera utilizado contra la doctrina de la Iglesia. Y ha escrito un nuevo artículo muy clarificador, en el cual desaparece el texto que abría la comunión de los divorciados. En el nuevo artículo, el Papa Emérito Benedicto dice, entre otras cosas, que en los últimos decenios han nacido nuevos interrogantes. ¿Se puede presumir hoy que las personas sepan por naturaleza sobre lo definitivo y la indisolubilidad del matrimonio asintiendo con su sí? ¿O acaso no se ha verificado en la sociedad actual, al menos en los países occidentales, un cambio en la conciencia que hace presumir más bien lo contrario? ¿Se puede dar por descontada la voluntad del sí definitivo o no se debe más bien esperar lo contrario? Es decir, que ya desde antes está predispuesto al divorcio. Abre una puerta al debate en una cuestión muy específica, la de los bautizados que se casaron sin saber lo que hacían por no tener experiencia ni formación religiosa. Él los llama paganos bautizados y que después se divorciaron para casarse de nuevo tras haber experimentado una conversión. Se debería estudiar, afirma, si en esos casos puede existir nulidad matrimonial. Se plantea luego la cuestión de la comunión de los divorciados, aceptando la doctrina de la Iglesia, que él mismo, como precepto de doctrina de la fe y como Papa, contribuyó a reafirmar. Pero dice que pastoralmente se puede hacer más por ellos. Pienso que sería necesario reconocerles la posibilidad de comprometerse en las asociaciones eclesiales y también que acepten ser matrimonios o madrinas, algo que por ahora no está previsto por el derecho. La vida religiosa es imprescindible para la Iglesia. Con esta afirmación, el cardenal Cañizares ha inaugurado el año de la vida consagrada en su diócesis de Valencia. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha inaugurado en su archidiócesis el año de la vida consagrada, convocado por el Papa Francisco. El purpurado ha invitado a conocer más y mejor el don inmenso que ha concedido Dios a la humanidad, que es la vida consagrada, porque no se conoce suficientemente la vida consagrada y por eso quizás no se le ama y aprecia como debiera serlo por todos. Nuestra sociedad tiene necesidad de hombres y mujeres que den testimonio de Dios vivo ante un mundo que le niega y olvida, ha asegurado el cardenal en la homilía que ha presidido en la Catedral de Valencia, con motivo de la apertura del año de la vida consagrada, ante centenares de miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica.
El purpurado les ha expresado su gran reconocimiento, admiración y gratitud por cuanto sois y hacéis por la Iglesia, y les ha exhortado a seguir siendo vehículo privilegiado para la evangelización, dando testimonio de vuestra fidelidad al Señor y siendo signo de total disponibilidad. Los hombres y mujeres de vida consagrada son una de las señales más elocuentes de la presencia y soberanía de Dios en este mundo y de la libertad de sus hijos, ha precisado el arzobispo de Valencia, que ha asegurado que el mundo necesita ahora más que nunca estos testigos del Señor, y ha destacado que la vida consagrada es elemento decisivo de la Iglesia para su misión. Más adelante, el cardenal ha asegurado que necesitamos la vida consagrada, conocerla y darla a conocer a todos los miembros del pueblo de Dios, suscitar vocaciones para esta forma de vida, porque la necesitan siempre la Iglesia y los hombres, pero sobre todo en estos momentos en que se hace necesario el testimonio de que solo Dios basta. El cardenal Scola, uno de los eclesiásticos más importantes dentro de la Iglesia y obispo de Milán, ha declarado que está convencido que el Papa Francisco no permitirá la comunión a los divorciados vueltos a casar. Creo que no la hará. Es la previsión del cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, sobre la posible posición del Papa Francisco a favor de la comunión a los divorciados vueltos a casar. La ha expuesto en una entrevista publicada por el Corriere della Sera. ¿Cómo haremos para decir a los jóvenes que se casan hoy que el matrimonio es indisoluble si saben que siempre habrá una vida de salida? Ha afirmado el purpurado, renovando así su oposición a la apertura. Después del sínodo extraordinario de octubre y en vista del sínodo ordinario del 2015, no logro ver las razones adecuadas para una postura que por un lado afirma la indisolubilidad del matrimonio como fuera de discusión y por otra parece negarla de hecho. El arzobispo de Milán se ha reafirmado en el interés de la Iglesia por la sociedad. No podemos abstenernos de emitir pronunciamientos públicos. Hoy, el riesgo más grave, ha subrayado, es destruir la filiación a través del vientre de alquiler, que significa traer al mundo hijos huérfanos de padres vivos. También ha reflexionado sobre algunas actitudes ante el fenómeno migratorio. Sería insensato ignorar que aumenta el miedo, pero el miedo es un mal consejero. Es necesario escucharlo hasta el fondo y dar los motivos para superarlo. Si en cambio el miedo es ignorado, se convierte en rabia, y la rabia es un terreno fértil para la ideología. La rabia puede transformarse en violencia o en resignación narcisista. Los testigos de Jehová están conmocionados en España, ya que han descubierto que algunos de sus dirigentes han hecho una gran estafa contra los miembros de ese grupo religioso. La Fiscalía pide 13 años de cárcel para 12 presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová, que confiaron en la trama porque la dirigían líderes de sus comunidades de culto. La estafa sería de 38 millones de euros. Según mantiene el Ministerio Público, a partir del año 1998, los acusados construyeron una estructura de entes jurídicos que se dedicó a la captación masiva de ahorro ajeno. Conscientes ya desde el principio de que la inversión de los capitales recibidos no iba a generar ingresos suficientes para afrontar con solvencia el pago de los intereses prometidos y devoluciones de capital. Para el fiscal, resulta particularmente reprochable que los acusados se aprovecharan del hecho de compartir creencias y liturgias religiosas con sus víctimas para embaucar a más de 700 testigos de Jehová, dado que entre los responsables de la trama figuran personas que ostentaban posiciones de dirección pastoral en sus comunidades de culto. La red operaba a través de las sociedades Rural New Life y Mutua Más Vida, que justificaba su existencia con pólizas de asistencia sanitaria donde se garantizaban tratamientos médicos no invasivos. Precisamente, sostiene la Fiscalía, esa oferta de asistencia sanitaria resultaba clave para captar a testigos de Jehová, dado que los fieles de esa creencia solo aceptan determinados tratamientos médicos, que entre otras cosas no comporten transfusiones de sangre. Con las sucesivas aportaciones de los inversores posteriores, la trama cubría los rendimientos y posibles devoluciones, de modo que, según el fiscal, la estructura defraudatoria se articuló como un típico mecanismo piramidal, el cual se mantuvo mientras funcionó. El escrito de acusación sostiene que el entramado financiero y mercantil creado por los acusados constituyó un aparato encaminado al puro despojo patrimonial de aquellos ahorradores, por lo general de economía modesta, que confiaron en la red por su promesa de elevados rendimientos fijos, que oscilaban entre el 8 y el 13%.
Poco a poco las distintas iglesias protestantes que se fueron desligando del luteranismo y se convirtieron en iglesias nacionales. La semana pasada, el Parlamento de Finlandia votó a favor para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y tras esta noticia, el arzobispo Kari Mäkinen, máxima autoridad de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, aplaudió dicha decisión. Multitud de miembros de esta iglesia se han sentido frustrados y se ha generado un movimiento de renuncia a la pertenencia. Hasta ahora, cerca de 12.000 personas han optado por ello. La Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia es la religión oficial en este país y alrededor del 75% de los finlandeses, en total algo más de 4 millones de fieles, son miembros de ella y pagan un impuesto especial de pertenencia para sostenerla financieramente. La oleada de dimisiones durante el fin de semana ha sido claramente impulsada por las declaraciones del arzobispo. Esta comunidad protestante ha recibido renuncias en años recientes debido en parte a los esfuerzos de las campañas de ateos y agnósticos, que establecieron el sitio web Deja la Iglesia para lograr que se facilite el proceso de renuncia para que el ciudadano que lo desee no tenga que pagar el impuesto de pertenencia. En este caso, sin embargo, la renuncia es por otro motivo, no por falta de fe, sino por fidelidad a la tradición. Ahora, como cada semana, nuestro comentario editorial. Esta vez está dedicado a la intervención del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. El Papa Emérito Benedicto XVI ha vuelto a hablar. Lo ha hecho en forma de artículo. Y lo ha hecho nada menos que para corregirse a sí mismo, para corregir a Joseph Ratzinger, el teólogo, el importante teólogo alemán, que en 1972 escribió un artículo en el cual abría a la posibilidad de la comunión de los divorciados vueltos a casar sin conseguir la nulidad matrimonial. El Papa Benedicto corrige a Joseph Ratzinger. Benedicto se corrige a sí mismo. La cuestión no puede ser de más actualidad ni más interesante. En 1972, cuando Ratzinger era un importante profesor en Ratisbona, en Baviera, escribió un artículo sobre este tema en el cual, entre otras cosas, decía: el reconocimiento de que el segundo matrimonio se haya demostrado una realidad virtuosa durante un tiempo prolongado y que haya sido vivido en el espíritu de la fe corresponde, de facto, con ese tipo de indulgencia que emerge en Basilio, donde, después de un periodo continuo de penitencia, el bigamus, es decir, aquel que vive un segundo matrimonio, se le concede la comunión sin la anulación del primer matrimonio. Claramente a favor de la comunión de los divorciados, con unas condiciones, por supuesto. A continuación, en aquel artículo, añade: cuando del segundo matrimonio nacen obligaciones morales en lo que atañe a los hijos, a la familia y también a la mujer, y no existen obligaciones análogas que derivan del primer matrimonio, cuando por consiguiente el cese del segundo matrimonio por motivos morales es inadmisible y por otra parte la abstinencia no es en la práctica una posibilidad real, la apertura a la comunión eucarística después de un tiempo de prueba parece estar, sin duda alguna, justa y plenamente en línea con la tradición de la Iglesia. Repito, un artículo de Joseph Ratzinger en 1972 que abría a la comunión de los divorciados. Este artículo fue utilizado por el cardenal Casper en aquel famoso consistorio, más o menos un año antes del sínodo, en el cual el cardenal propuso justamente esto, más o menos con unos argumentos parecidos a los que acababa de decir, a lo que acabo de leer que dijo en 1972 Joseph Ratzinger. Es decir, utilizó un argumento de autoridad diciendo a alguien tan importante como aquel teólogo, posteriormente 5 años más tarde arzobispo de Múnich y después prefecto de doctrina de la fe y después papa y ahora papa emérito, aquel teólogo decía esto. Por lo tanto, hay motivos para dar el paso a la comunión de los divorciados. Lo que Casper no dijo es que fue la primera y única vez en que Ratzinger, Benedicto,
afirmó esto, que a partir de ese momento nunca más empleó estos argumentos, sino que por el contrario se manifestó reiteradamente en contra de esta posibilidad. Por eso ahora, en que está preparándose las obras completas de Joseph Ratzinger Benedicto XVI, ahora el propio Papa emérito ha querido que de esas obras completas fuera suprimido este artículo, precisamente para que no fuera utilizado con ese argumento de autoridad contra la doctrina de la Iglesia, y se lo ha encargado al cardenal Miller. Pero no se ha limitado a decir ese artículo que no aparezca. Lo rechazo, no lo considero mío, es decir, fue mío, pero hoy no estoy de acuerdo con él, sino que ha escrito un nuevo artículo. Aquí está la novedad. Benedicto corrige a Ratzinger. Es decir, Benedicto no solamente dice no estoy de acuerdo con aquello que escribí, sino que pienso otra cosa y la argumento. Una aportación extraordinaria del Papa a este decisivo debate. En el nuevo artículo, entre otras cosas, por supuesto, el Papa habla, en primer lugar, de ese tema que ya analizó entonces, el tema de Basilio. Uno puede escuchar este de Basilio, ¿quién es? Es San Basilio Magno, uno de los padres de la Iglesia. San Basilio, efectivamente, como citó Ratzinger en el primer artículo del 72, habría a esa posibilidad, es verdad. Pero, dice el Papa, habla de esa tesis empleada por Casper, citándole a él, de que deberíamos acercarnos a la práctica ortodoxa que sí permite la comunión a los divorciados. Y dice que no podemos hacerlo porque los ortodoxos se han acercado cada vez más al derecho temporal, debilitando así la especificidad de la vida de fe. Por lo tanto, suprime la posibilidad que él mismo utilizó de copiar a los ortodoxos en esta forma de actuación. En su artículo, Benedicto analiza las causas de las nulidades matrimoniales. Por ejemplo, admite, como se está utilizando habitualmente en los tribunales eclesiásticos, defectos de forma, admite, por ejemplo, los cita los problemas de inmadurez, aunque previene contra ellos de que no se debe exagerar porque se podría transformar la nulidad en una especie de divorcio católico encubierto. Pero sobre este punto sigue diciendo en el artículo nuevo: en los últimos decenios han surgido nuevos interrogantes. ¿Se puede presumir hoy, se pregunta el Papa Benedicto, que las personas sepan por naturaleza sobre lo definitivo y la indisolubilidad del matrimonio asintiendo con su sí? ¿O acaso no se ha verificado en la sociedad actual, al menos en los países occidentales, un cambio en la conciencia que hace presumir más bien lo contrario? ¿Se puede dar por descontada la voluntad del sí definitivo? ¿O no se debe más bien esperar lo contrario, es decir, que ya desde antes se esté predispuesto al divorcio? Y el Papa introduce un concepto, tipifica un concepto que yo por lo menos nunca lo había escuchado y que me parece enormemente interesante y significativo. Habla de los paganos bautizados o bautizados paganos, es decir, esa persona bautizada, por lo tanto formalmente cristiana, pero que no tiene ni una experiencia religiosa ni una formación en la fe. Esta persona no solamente existe, sino que es muy numerosa. ¿Cuándo esta persona se casa? Cuando este pagano bautizado se casa. Efectivamente, si es un matrimonio entre cristianos, entre católicos, hay sacramento. Pero, repite él, y podemos estar seguros de que está enterado esa persona, ese pagano bautizado, está enterado de lo que implica el sacramento. Podemos estar seguros de que verdaderamente asume las consecuencias del sacramento del matrimonio con todas sus condiciones y con todo su rigor. Lo plantea porque quiere salir al paso de esa cuestión que plantea, a su vez que planteó en su momento Casper, de estas personas que después han tenido una conversión, después de su divorcio, que se han acercado a la Iglesia después de su divorcio y que quieren ahora sí, no en su primer matrimonio, que lo vivieron como paganos, sino en su segundo matrimonio, que lo están viviendo como cristianos, ahora sí quieren comulgar. Esto él lo asume, lo afronta. Es un tema realmente importante, pero él no lo utiliza
como una justificación para la comunión de los divorciados, sino que lo va a colocar dentro de las causas de nulidad. Es decir, él propone, voy a leer el texto, que esta situación cuando se presenta sea estudiada en los tribunales eclesiásticos, lo mismo que es estudiada en los tribunales eclesiásticos la causa de la inmadurez psicológica. Dice, actualmente hay cada vez más paganos bautizados, es decir, personas que se convierten en cristianas por medio del bautismo, pero que no creen y que nunca han conocido la fe. Se trata de una situación paradójica. El bautismo hace que la persona sea cristiana, pero sin fe está solo, a pesar de todo, siendo un pagano bautizado. El canon 1055, parágrafo 2, dice que entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Pero, ¿qué sucede si un bautizado no creyente no conoce para nada el sacramento? Podría también tener la voluntad de la indisolubilidad, pero no ve la novedad de la fe cristiana. El aspecto trágico de esta situación se hace evidente, sobre todo cuando bautizados paganos se convierten a la fe e inician una vida totalmente nueva. Surgen aquí preguntas para las cuales no tenemos todavía una respuesta. Es decir, no plantea el Papa Benedicto que en estas situaciones, que son las que, entre otras, las que reclama Casper, no plantea el Papa Benedicto que en estas situaciones sí se les deba dar la comunión, sino que en estas situaciones se estudie, y surgirá sin duda un debate muy interesante entre especialistas en derecho matrimonial, que en estas condiciones se estudie si eso puede ser causa de nulidad. Es decir, no plantea en estas condiciones hay que dar la comunión, sino en estas condiciones se tiene que estudiar si se puede anular el matrimonio anterior. Es una perspectiva que se acerca con misericordia al caso concreto, pero que se acerca a ese caso sin romper la tradición de la Iglesia de que no pueden comulgar aquellos que no están en gracia de Dios. Creo que la aportación que está haciendo con esto es extraordinariamente útil, interesantísima. Habla también de otras cosas que me parece la pena leerlas. Se plantea, por ejemplo, esta comunión de los divorciados aceptando la doctrina de la Iglesia que él mismo, como prefecto de doctrina de la fe y como papa, contribuyó a reafirmar. Pero dice que pastoralmente se puede hacer mucho más por estos divorciados. Es decir, no niega que ahora haya que dar marcha atrás y haya que darle la comunión. Lo que dice es que hay que hacer un trabajo, efectivamente, de acercamiento pastoral, pero no mediante la comunión. Leo exactamente el texto que dice: pienso que sería necesario reconocerles a los divorciados la posibilidad de comprometerse en las asociaciones eclesiales y también que acepten ser padrinos o madrinas, algo que por ahora no está previsto en el derecho. Es decir, acercamiento pastoral a estas personas que no se sientan mal, pero ese acercamiento no implica que puedan comulgar. Sigue diciendo, hoy en día, reconoce el Papa emérito, hay una gran negligencia en la comunión que tantos están llevando a cabo. Es decir, no hace mucho el presidente de los obispos polacos decía que en Alemania prácticamente todo el mundo se levanta a comulgar y que los que no pueden comulgar, estos divorciados vueltos a casar, se sienten como señalados por el dedo. Esto lo reconoce el Papa Benedicto, pero lo que afirma es lo siguiente: recomienda un examen serio de uno mismo que pueda también llevar a renunciar a la comunión. Es decir, no al divorciado vuelto a casar, sino al que sí puede comulgar. Lo que tiene que hacer es examinar su conciencia a ver si está en condiciones de comulgar. Y que si no está en condiciones, que renuncie a comulgar. O sea, que se confiese o que no comulgue, dice. Lo cual haría además sentir de manera nueva la grandeza del don de la Eucaristía y por añadidura representaría una forma de solidaridad con las personas divorciadas que se han vuelto a casar. Efectivamente, es un agravio comparativo. Si la Iglesia pide que se confiese al menos una vez al año y resulta que pasan décadas sin confesarse, pero comulgando todos los domingos, y los divorciados ven que ellos son los únicos que no pueden comulgar, mientras que los demás sí pueden hacerlo, hay un agravio comparativo. Pero la solución que ofrece el Papa Benedicto no es decir, pues que todos comulguen, incluidos los divorciados, sino
que comulguen aquellos que están preparados para comulgar. Si no está usted preparado, renuncie usted a comulgar. No lo haga por rutina. Va a darle mayor importancia a ese gesto cuando usted esté debidamente preparado y entonces sí pueda comulgar. Y además va a hacer usted un gesto de solidaridad con los divorciados vueltos a casar. Termina el Papa su artículo recomendando que se difunda una práctica ya usada en muchos países, la práctica de que los divorciados vueltos a casar se acercan a la fila de la comunión y se acercan con las manos en el pecho, cruzadas sobre el pecho, para recibir no la comunión, sino una bendición del sacerdote. El hecho de que esto haga posible una comunión espiritual intensa con el Señor, con todo su cuerpo, con la Iglesia, podría ser para ellos una experiencia espiritual que les refuerce y les ayude. El Papa Benedicto ha vuelto a hablar para corregirse a sí mismo, pero también para que no le manipulen, para que no utilicen un artículo suyo en contra de lo que él después ha afirmado insistentemente y que es la doctrina de la Iglesia. El Papa Benedicto, si se equivocó, hay que decir que de humanos es errar, pero de sabios es rectificar, está rectificando. Se equivocó. Aquel artículo del 72, él hoy no lo firmaría y de hecho lo ha hecho quitar de sus obras completas, pero ha contestado punto por punto a los argumentos que se daban a favor de la comunión de los divorciados. Creo sinceramente que después de esta intervención el tema tendría que ser cerrado definitivamente. Entre otras cosas, ha causado una gran confusión en la Iglesia. Y desde luego no se le puede usar al Papa Benedicto Joseph Ratzinger como un material para derribar lo que ha sido una tradición en la Iglesia. Ahora bien, me pregunto, ¿de verdad la cuestión era la comunión de los divorciados? ¿O esto no era más que la excusa para meter otro tema, digamos, camufladamente en el debate, y que fue lo que enervó y molestó a tantos obispos después de leer aquella segunda relación en el sínodo? Me refiero a la equiparación de la homosexualidad con la heterosexualidad. ¿No es ese el verdadero debate y la verdadera cuestión que algunos quieren plantear y han utilizado a los divorciados como excusa para, mientras hablamos de eso, planteamos lo otro, que es lo que de verdad nos interesa? Esta es una pregunta que solo pueden contestar aquellos que hicieron la segunda relación. En todo caso, con respecto a la comunión de los divorciados, el Papa Benedicto ha vuelto a hablar y, sinceramente, después de sus explicaciones, creo yo que la causa está cerrada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¿Quiere estar informado de lo que sucede en nuestra Iglesia Católica? católicosonline.org es la página que puede consultar para estar al día de lo que va ocurriendo en nuestra Iglesia. Yo me despido deseándoles una feliz semana y hasta la próxima, si Dios quiere.